Doctor, comento, ayer yo estaba viendo un video suyo sobre que si los países protestantes son más ricos que los países católicos, un debate. Y bueno, mi pregunta va relacionado a algo por ahí. ¿Hay correlación entre religiosidad y nivel de pobreza en las regiones del Perú, desde su perspectiva y conocimiento? Para hablar de correlación necesitamos datos, ¿no? O sea, la correlación es un coeficiente estadístico, como el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, para decirlo propiamente, lo que yo requeriría sería datos específicos de la religiosidad a nivel desagregado por regiones, ¿no? O por distritos, localidades, ya depende del nivel de desagregación. Y por otra parte, datos sobre los niveles de pobreza. En cuanto a los niveles de pobreza, se suele disponer más o menos información. En cuanto a los niveles de religiosidad, no tenemos mucha información, a decir verdad, como para hablar tan específica o rigurosamente como de una correlación. Lo que podemos hablar es de ciertas relaciones que pueden darse o no darse, ¿no? Y lo que podemos encontrar en general es que, o sea, la gigantesca mayoría de nuestra población es religiosa. O sea y fundamentalmente religión cristiana. Entonces, el cristianismo, como saben, tiene tres grandes vertientes: el catolicismo, los ortodoxos y el protestantismo, ¿no? Que está en diversos movimientos y que en América Latina es sobre todo de corte pentecostal, porque en el protestantismo existen muchas vertientes también. Están los luteranos, los anglicanos, episcopalianos, hay muchos grupos, tendencias, corrientes, pero las líneas más prevalentes en nuestra sociedad son la evangélica, ¿no? Los llamados evangélicos, y la línea pentecostal, aunque no es muy sencillo tampoco trazar una demarcación estricta entre evangélico y pentecostal, ¿no? Entonces, indicado eso, la cantidad de población cristiana en Perú es tan grande que da poco margen para establecer diferencias sobre religiosidad. Y la población de religiones no cristianas es un porcentaje muy pequeño, ¿no? O sea, ¿cuántos nosotros nos hemos topado con un musulmán, un budista o un judío? No me refiero a lo racial, sino religiosamente judío, ¿no? Es poco. Y luego está la población ateo, agnóstica o indiferente o que no declara, y es un porcentaje pequeño. Entonces, para poder sacar una buena correlación en nuestro país, requeriríamos una muestra más o menos representativa de los diversos grupos para ver la religioso o lo no religioso, pero no tenemos eso. Tenemos muy poca representación de lo no religioso. Por otra parte, está el tema de las diferencias de religiones. Podríamos hablar los católicos y los protestantes, por ejemplo, que son las grandes vertientes de cristianismo que están presentes en nuestro país. Pero ahí tampoco la cosa es tan clara. Por ejemplo, si uno va a la punta del cerro, por decirlo así, en zonas en Lima, que es un poquito más la realidad que conozco al yo venir de ahí, si vas a la punta del cerro, lo que te encuentras es, muchas personas católicas con devoción católica, ¿no? Pero que en gran parte son ignorantes respecto a su fe. O sea, tienen una piedad popular bastante relacionada a costumbres más que una conciencia. Y te vas a encontrar también mucha población evangélica o pentecostal dentro de grupos pobres. Luego, si vamos a los distritos más pudientes de Lima y hablamos, no sé, de San Borja, San Isidro, etcétera, y ves la religión de las personas más pudientes, parece, pero esto simplemente lo diría como parece, necesitaría datos duros, como digo, para hacer una afirmación ya de correlación. Parece que la presencia de la religión católica es un poco mayor. Pero de nuevo, ¿a qué llamamos religiosidad? Si queremos relacionar religiosidad y pobreza, ¿a qué llamamos religiosidad? Consideramos religiosa una persona que tiene muchas imágenes religiosas en su casa, pero no suele ir a misa, no conoce su fe, y simplemente va a eventos religiosos cuando hay festividades culturales en torno a lo mismo. Y eso me lleva a la cuestión del tema de la relación entre religiosidad y pobreza en provincias. Uno podría decir, bueno, en provincias y en zonas rurales la gente es muy religiosa
y al mismo tiempo la gente es muy pobre, entonces podríamos decir que hay una alta correlación. Pero la pregunta es, ¿cómo medimos el grado de religiosidad? Por ejemplo, yo me encuentro en situaciones de provincia, no es un análisis estadístico, esto es simplemente evidencia anecdótica, porque como ya he explicado, no tenemos datos suficientes para dar un resultado estadístico. Pero por evidencia anecdótica me he encontrado pueblos en donde cuando uno va a misa, en la misa católica, te encuentras poca gente, son pocos. Pero si hay una festividad religiosa, ¿no? Aparece medio mundo. Aparece un montón de gente que venden comida, que se ponen a cantar, a bailar, a tomar, a festejar, etc. Entonces, ¿consideramos esa población como religiosa? Depende cómo uno lo pondere. Entonces, si consideramos bajo nuestra medición por criterio cualitativo que se puede considerar como religioso a quien participa de esas festividades, pues ya está. Pero en cambio, si tomamos el criterio, por ejemplo, de, no sé, compromiso con algún grupo específico con el que se asista, o persistencia en un rito como la misa, o cantidad de tiempo que la persona dedica a la oración dado un reporte en encuesta, qué sé yo, hay distintas formas de medir esto y se discute. Ya la cuestión no es tan fácil, Y aquí quiero mostrarles, por lo tanto, que la relación entre religiosidad o religión y pobreza o riqueza no es una cuestión simple. Yo no les voy a decir automáticamente que la gente más religiosa se va a hacer más rica o más pobre, o que tal religión te hace más rico o más pobre. Es un asunto complejo, y más bien yo como economista, viendo la evidencia, me enfrento a quienes de forma simplista a veces quieren dar a entender que automáticamente tener religión o no tener religión o ser de cierta religión te hace más rico o más pobre. La evidencia a nivel estadístico de diversos países, regiones y nivel histórico es más compleja.